Prueba, Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te hermano y amigo Edwin Santiago. En una tarde más que tengo el privilegio de poder llegar con una palabra de aliento, con una enseñanza de la poderosa palabra del Señor, porque siempre es bonito, es bueno, es maravilloso el poder ser un instrumento en las manos del Señor. Siempre me vas a escuchar diciendo eso porque es así, eso es lo que hay en mi corazón. Y le doy gracias a Dios por eso. Y no tan solo yo puedo hacerlo, usted también puede esparcir este evangelio de Jesucristo. Inclusive Jesús, el Hijo de Dios, dijo: id y predicad este evangelio a todas las naciones. Así que es una encomienda no tan solo para Edwin Santiago, sino para todo aquel que mira la cruz, que acepta a Cristo como su único exclusivo Salvador. Enseñar el amor derramado en una cruz por un hombre, por usted y por mí. Yo soy tu hermano y amigo de Santiago. Qué bueno que estás ahí. Si es la primera vez que estás aquí, te doy la bienvenida. Este grupo, este ministerio se llama Misión Regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de el Señor. Y si quieres unirte a nuestro canal, mira, pues únete aquí, por favor, a @Misión Regalo de Dios en YouTube y a @Misión Regalo de Dios en Facebook. Ahí están todas las predicaciones, las enseñanzas, todas las series las hemos subido ahí por la gracia del Señor. Y ahí tú te puedes unir y dar la campanita para que cada vez que se suba algo nuevo te salga la notificación. Pero sobre todo, comparte estos videos, por favor, porque estás esparciendo el evangelio y ese es el trabajo, como te dije al principio, que hay que hacer en estos días. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy vamos a continuar. Vamos a tocar el último capítulo de Gálatas, de la epístola del apóstol Pablo hacia los Gálatas, hacia Galacia, esta iglesia que él tenía en Galacia. Y hoy vamos a tocar el capítulo número 6, ¿ok? El capítulo número 6 ha estado tremendo, ha hablado del amor, ha hablado de la disensión, el que tener cuidado de las iglesias, que el hermano no pise al otro, que no haya bochinche, que no hayan divisiones, que no hayan pleitos, ¿ok? Que no te dejes engañar después que conoces la verdad del evangelio pura de Jesucristo, que venga alguien a predicarte otro evangelio diferente, que si prosperidad, que si el río, la lluvia de oro, ¿sabes? Boberías. Esto no tan solo pasa en estos tiempos, sino en esta iglesia de Galacia también pasó. Vinieron maestros a enseñar otras cosas que no era lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo del Señor, había enseñado. Así que vamos a empezar a leer aquí. Pero antes de empezar a leer, quiero decir que este libro de Gálatas, esta epístola de los Gálatas, es una exhortación práctica sobre cómo vivir como cristianos, haciendo énfasis en ¿qué? En el amor mutuo, en el amor entre las personas, ¿ok? La restauración de los que han caído, eso es bien importante porque lamentablemente en las iglesias, bendito sea el Señor, alguien se cae y lo sacan, lo patean, lo descualifican, bendito sea el Señor. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. Aquí vamos a leer esto. ¿Qué se hace con una persona cuando cae? Bendito sea Dios. Vamos a hablar de la siembra y de la cosecha espiritual también, muy importante. Y también de la importancia de la actitud en la vida cristiana. Ok, vamos a empezar a leer ahora desde el versículo número 1 al versículo número 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, muy importante, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Es lo que te digo, que este capítulo de Gálatas capítulo 6 está tremendo. Estos temas estas son las cosas que uno vive en el día de hoy. Claramente, estas cosas, esto que está tocando el apóstol Pablo, eran los mismos problemas que hay en el día de hoy en las iglesias, las contiendas, ¿ok?
el que se cae el hermano y acabamos con él en vez de restaurarlo. Vamos a aprender hoy por la palabra cómo se tiene que trabajar en esas situaciones. Pablo aquí exhorta a los creyentes a restaurar a aquellos que han caído en pecado. Cuando una persona cae en pecado, todos nacimos en pecado, ¿ok? Tampoco no te pongas muy espiritual que digamos. Muy holy, que olvídate, dice. Toqué este carro con la mano derecha, eso es pecado, ¿no? Aquí el santo y perfecto es Dios. Nosotros somos santos separados para Él, pero tenemos que de rodillas tirarnos todas las mañanas, porque si no nos caemos también. Vamos a empezar por ahí. Pero Pablo aquí está hablando, ok, que si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mira cómo dice, tenemos que restaurarlo. Aquellos que hayan caído en pecado, pero ¿cómo? Con un espíritu de humildad y mansedumbre. Apúntalo. Humildad y mansedumbre. No creyéndote mejor que él, no mirándolo por encima del hombro. Oh, tú caíste, ahora yo soy superior a ti y voy a acabar contigo. No. Dice aquí, ok, humildad y humilde, con cuidado, con mansedumbre, sabiendo que en algún momento en tu vida tú puedes estar en esa posición y alguien va a tener que levantarte también con humildad y mansedumbre. ¿Me explico? Eso está muy claro. La restauración debe ser llevada a cabo por aquellos que son espirituales. ¿Qué significa eso, Edwin? Es decir, maduros en la fe. Muy importante. Y con espíritu de compasión y no de juicio. ¿Por qué? Tiene que ser un cristiano maduro, porque si tú pones a alguien que no conoce el evangelio, que no ha tenido vivencias, ¿ok? Que no ha pasado las de Caín, que no se acuerda de donde Dios lo sacó, va a acabar con esa persona, lo va a sacar de la iglesia, lo va a juzgar, lo va a condenar y lo va a apedrear, prácticamente. Entonces, tiene que ser una persona madura del evangelio, una persona con compasión, con amor, ¿ok? Maduro el evangelio y en la fe también, con un espíritu de compasión y nunca de juicio. También nos recuerda que todos los vulnerables al pecado, por lo que debemos proceder con cuidado y humildad. Todos estamos aquí vulnerables al pecado. Aquí nadie bajó del tercer cielo y habita aquí en la tierra ahora solamente el Espíritu Santo del Señor, Jehová de los ejércitos y Jesús. ¿Ok? Pretty much. Así que, con cuidado, con humildad. Aquí en el versículo Pablo enfatiza la importancia de ayudar a los demás en sus dificultades. Muy importante, los cristianos deben ser solidarios y cargar con las cargas de los demás, ayudando a sus hermanos en tiempos de aflicción o debilidad. Esto refleja el amor de Cristo y cumple con la ley del amor que Jesús enseñó. Mire, si usted puede ayudar a alguien, ayúdelo. Si usted puede darle dinero a alguien monetariamente, ayúdelo financieramente, con un bill o algo, mire, ayúdelo. ¿Por qué no? Aquí lo dice claramente en Gálatas. Si usted puede dar una palabra de exhortación, ir a visitarlo, llevar una compra, ¿ok? Las necesidades que todos tenemos, especialmente los biles a veces, que no hay para pagar biles, punto. Porque es que rápido piensa que si uno está apretado financieramente, es que uno está en pecado. Hay anormales, charlatanes enseñando eso por ahí. ¿Dónde está eso en la palabra? Si mira lo que dice aquí, que tenemos que ser solidarios y cargar con las cargas de los demás, ayudando a sus hermanos en tiempo de aflicción, debilidad. Esto no se predica, sabe, ni se enseña, pero está muy claro. ¿Dónde, Edwin? En Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y el 3 dice: me encanta, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí Pablo advierte contra el orgullo y la autosuficiencia. Cuidado con el orgullo y cuidado con la autosuficiencia. Toda la gloria es del Señor siempre. Estamos de pie porque Dios nos mantiene de pie. Tenemos una sonrisa porque Dios la ha puesto ahí. Entonces, toda la gloria tiene que ir donde Él. El cristiano debe reconocer que no es nada por sí mismo. Así de sencillo. Edwin, se oye un poquito fuerte, que es así. Que me quiten a mí. Me voy a poner de ejemplo. O sea que yo me tiro el medio. Que me quiten a mí, a Dios, la llenura que Él me da. ¿Ok? La paciencia, el amor, la benignidad, que me lo quiten del medio y me dejen a mí solo. Me pierdo en 3 semanas. Sí. Yo no te voy a mentir. Yo dependo del Señor. La Biblia dice que separados de Él nada podéis hacer. Y los cristianos debemos reconocer, ¿ok?
que no somos nada por nosotros mismos. Si alguien se cree superior, escucha lo que dice, estás engañándose. Pues todo lo bueno que hay en nosotros viene ¿de quién? ¡Pum! De Dios. No lo digo yo, no te enojes conmigo. Gálatas, capítulo 6, versículo 3. El 4, ok, Pablo aquí insta a la autoevaluación antes de juzgar a los demás. Cuidado, no señales si tú tienes 20 cosas peor que yo, ok, cuidado, autoevalúate. Cada persona debe examinar sus propias acciones y vivir de acuerdo con lo que Dios le ha llamado a hacer, sin compararse con los demás. El objetivo es vivir con integridad personal, exactamente. Tú haz lo que Dios te mandó a hacer, yo hago lo que Dios me mandó a hacer, hazlo bien, hazlo con amor y hazlo con ímpetu en todo momento. Y el 5, ok, esta afirmación del versículo 5 complementa el versículo número 2. Aunque los cristianos deben ayudarse mutuamente, cada uno tiene responsabilidades, ok, personales que se debe cumplir. Este versículo también destaca que hay cargas que son individuales, que cada uno debe llevar con la ayuda de Dios, ¿ok? Hay cargas que te corresponden a ti llevarlas, hay cargas que Dios las deja para que nos tiremos de rodillas, para que estemos humildes delante de su presencia, ¿ok? Hay a veces hasta enfermedades que Dios las deja para que uno clame a voz en cuello. Esa es la mente de Dios. Esta no es la mente de Dios, esta es la mente de Dios, que es muy diferente a la mente de nosotros. Pero hay responsabilidades que cada uno de nosotros los cristianos debemos cargar y cumplir, ¿ok? Y tenemos que llevarlas, punto. Llevarlas en el nombre de Jesús. Nadie es perfecto. Todos tenemos algo. Todos cogíamos de algún lado. Perfecto, es Dios. ¿Ok? Tremendo, ¿verdad? Sigamos ahora leyendo del versículo 6 al versículo 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne ganará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muy interesante, muy claro estos versículos que estamos leyendo. Aquí se habla de la relación entre el maestro y el alumno en la fe. Escucha bien cómo se barajea esto, escucha bien cómo se trata este asunto, ¿ok? Del maestro y el alumno en la fe. Esto se ve mucho en las iglesias, esto se ve mucho en la persona que ya lleva tiempo en la iglesia, en el evangelio, y viene este hermano nuevo, entonces lo ponen a él como el padre espiritual de esa persona. Y aquí vemos cómo se trabaja en esta relación, ¿ok? Que pueda haber en este cuadro que estamos enseñando aquí. Los que reciben enseñanza espiritual deben apoyar y proveer para aquellos que los instruyen. Es un principio de reciprocidad en el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Repito, los que reciben enseñanza espiritual deben apoyar y proveer para aquellos que los instruyen. O sea, si esa persona te está dando su tiempo, su espacio, te está enseñando, te tiene de la mano para que no te caigas prácticamente, mira, honralo, ayúdalo, ¿ok? ¿Por qué no? Honralo y ayúdalo. Sí, pues no es nada de malo en eso, no hay ningún pecado en eso. Si él te está dando amor, él te está ayudando, pero él tiene también necesidades. Ayúdalo, tú sabes. Y un principio de reciprocidad, ¿ok? En el 7, aquí Pablo presenta una ley espiritual, la ley de la siembra y la cosecha, que bastante que se ha tocado ese tema. Si sembramos en la carne, ¿cómo que en la carne, Edwin? Es decir, en deseos egoístas o mundanos, cosecharemos corrupción. Si sembramos en el espíritu, cosecharemos vida eterna. Este versículo subraya la importancia de nuestras decisiones y acciones. Y es bueno sembrar, déjame decirte que sí. Es bueno dar, porque Jesús dio, desde que llegó a esta tierra, la pisó, empezó a dar. De él mismo palabra, ayudaba, hacía milagros, sanaba. Jesús se pasó todo su ministerio dando.
Imagínese usted. Y nosotros tenemos que dar también. Personas que no quieren dar, personas que no les gusta dar. Hay personas que están cansadas de dar porque dicen, no, es que yo he dado y no he recibido nada. Está bien, Jesús no recibió nada. Bofetones recibió Jesús, rechazo, lo clavaron en un madero. Yo no soy mejor que Jesús, ni usted tampoco. Tenemos que seguir lo que hizo el maestro y no cansarnos de hacer el bien, que esto viene en el próximo versículo, ¿ok? Cosechando siempre cosas buenas del espíritu, no cosas egoístas ni deseos mundanos, porque entonces eso es lo que uno va a recibir. Muchas personas dicen, pero ¿por qué a mí me va todo mal? ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, ¿qué has sembrado? ¿Has sembrado amor o has sembrado odio? ¿Has sembrado unión o disensión? Tenemos que escudriñarnos, ¿ok? En el 8, Pablo explica más detalladamente la ley de la siembra y la cosecha. Esta es una advertencia sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Debemos optar por vivir según el Espíritu, lo cual lleva a frutos eternos, en lugar de vivir para los placeres temporales de la carne. ¿Qué es vivir en el Espíritu, Edwin? Salirme del cuerpo y estar en un espíritu flotando en mi casa, en la sala, de la casa al baño y del cuarto al baño. No, eso no es. Vivir en el Espíritu es escuchar esa voz del Espíritu Santo que te dice, lo hiciste mal. Pide perdón. Abraza. Dame a esa persona y reconcíliate. Eso es vivir en el Espíritu. Da un buen ejemplo en el trabajo, en tu casa. ¿Ok? Sé el mismo que eres afuera de la iglesia y en tu casa es el mismo. No vengas a tener otra personalidad, a ser un hipócrita en la iglesia para que todo el mundo y el pastor te vea que bien lo estás haciendo y vienes a tu casa y acabas con tu esposo y tus hijos. Eso es ser espiritual, ser de una sola pieza como era Jesús. Jesús no era un lambeojo como decía en Puerto Rico. Jesús se caminaba, Jesús sanaba, Jesús exhortaba, Jesús ponía a los escribas y los fariseos en su sitio de cada rato, y todo aquel que venía para venderle china por botella, él los ponía en su sitio y seguía caminando de una sola pieza. A eso se refiere este versículo. En el 9, Pablo anima a los creyentes a perseverar en hacer el bien, ¿ok? ¿Y por qué? Bueno, porque a veces hacer el bien puede ser cansado o desalentador. Pero Pablo asegura que si persistimos, cosecharemos el fruto de nuestras acciones en el tiempo adecuado. Y esto a mí me ha pasado muchas veces. A veces sí uno se cansa. La Biblia no falla. Uno se cansa, uno dice, tengo ganas de ponerme un poco imprudente, de ponerme orgulloso, un pescozón. ¿Sabes? En el buen puertorriqueño uno dice eso, pero no. Eso hay que lucharlo, eso hay que trabajarlo, eso hay que decir, no. Esta es la forma que hay que hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Hay que amar, hay que hacer el bien. Cuando venga un pensamiento negativo que trate de sacarte de tus casillas o robarte la paz, repréndelo en el nombre de Jesús. Yo sé que es difícil, no es fácil. Yo lo hago de cada rato, diariamente te podría decir. Pelea con eso. No te canses de hacer el bien. En el nombre poderoso de Jesús. Dile, Señor, fortaléceme. Aquí estoy, Padre Santo. Dios te escucha, Dios te entiende. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que en el tiempo adecuado vamos a cosechar el fruto de nuestras acciones. Y en el 10, Pablo resalta la importancia de hacer el bien a todos, pero da una prioridad a los hermanos en la fe. Escucha bien esto. Aunque debemos ser generosos y buenos con todos, nuestra prioridad debe ser con aquellos que son parte de la comunidad cristiana. La iglesia debe ser el lugar donde la bondad y el amor prevalezcan. Bendito sea el Señor. Y yo tengo que hablar obligado porque yo he visto en miles de sitios. Dios mío. Yo llevo en esto 40 años, ¿sabes? Digo, no es que sea viejo, ¿verdad? Pero he visto muchas veces que en las iglesias, bendito sea el Señor, hay necesidad en el pueblo. Entonces no se suple esa necesidad nunca. Nunca se le lleva una compra, nunca se ayuda a esa persona con un bill, nada, absolutamente. Yo lo he visto, yo no estoy hablando cosas. Pero sin embargo viene alguien de afuera, viene una visita, muchacho, y villas y castillas. Y el hermanito pasando necesidad en el banco. No tiene para pagar la luz. El carro se le dañó y como quiera lo obligan casi a venir a la iglesia, porque si no viene lo sacan del grupo de la iglesia y de la directiva de la iglesia. Eso es lo que se vive en las iglesias. ¿Ok? Y todos aquellos que llevan tiempo en esto saben de lo que yo estoy hablando. Así que, primeramente, antes de ayudar al de afuera, vamos a ayudar al de casa. En casa, ¿sí? Al de la iglesia. Vamos a ver quién tiene una necesidad primero. Todo el mundo pagó la renta este mes. Todo el mundo está bien aquí.
necesitan ayuda a alguien, se recolecta y se ayuda a ese hermano. Un hermano se puede agarrar por mes. ¿Por qué no? Sí. Exacto. Pero también enseñarlos, mira, te estamos ayudando, pero do what you have to do. Haz lo que tienes que hacer, ¿sabes? Muévete. Busca un trabajo, ¿sabes? Pero así hay que tener en prioridad los de hermanos de la fe. Dice aquí en Gálatas, capítulo 6, versículo 10. ¿Ok? Sigamos ahora leyendo el versículo 11 al versículo número 15. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Vamos a explicar esto. Esto está bueno, esto está tremendo, me encanta. A mí me encanta cuando yo leo la Biblia, yo me sorprendo siempre de las verdades, de la guía que puede ser este libro cuando le damos tiempo. Por eso le di gracias a Dios por esto, porque esto a mí me somete a estudiar, me somete a leer la Biblia, ¿sabes? Gloria al Señor por eso, ¿okay? En el 11, aquí Pablo destaca que está escribiendo personalmente, lo cual puede ser una señal de autenticidad y de énfasis en lo que está diciendo. Este es Pablo el mismo, mira, escribiendo, clac, clac, clac. Pablo usa esta práctica para darle más autoridad y peso a sus palabras. También muestra el amor y cuidado que tenía por los creyentes en Galacia. Ya sabemos, y se ha explicado aquí varias veces, Pablo daba su vida por el evangelio porque él había sido muy amado, ¿ok? Pablo no jugaba al evangelio, Pablo se entregó completo al evangelio de Cristo. Amor, pasión, era lo primero en su vida, ¿ok? Está tremendo esto. Aquí en el 12, Pablo menciona a aquellos que insisten en la circuncisión, que era un tema importante para algunos judaizantes en las primeras comunidades cristianas. Pablo señala que aquellos que promueven la circuncisión lo hacen no por razones espirituales, sino por miedo a la persecución. Para él, la cruz de Cristo es el centro del evangelio y cualquier otra exigencia no tiene valor. O sea que en este tiempo de Pablo era importantísimo el ser circuncidado para que la gente no te criticara, para que no te señalaran, ¿ok? Si tú no estabas circuncidado, olvídate que esto era grave, no se podía. Pero Pablo, a pesar de que él sabía toda la ley, ¿ok? Pablo era un erudito de la ley, era un prócer de Gamaliel. Él sabía que para él la cruz de Cristo ese era el centro del evangelio y cualquier otra exigencia no tenía mucho valor. En el 13, los judaizantes no eran consistentes propia observancia de la ley. O sea, repito, los judaizantes del tiempo de Pablo no eran consistentes. Esto lo voy a dejar así y vamos a poner algo griego, algo que no me sale esa palabra. Los judaizantes no eran consistentes en su propia observancia de la ley. Ahí está. Pablo subraya la hipocresía de aquellos que exigen la circuncisión, pues no cumplen ellos mismos con toda la ley. La verdadera gloria no viene de las obras externas, sino de la fe en Cristo. O sea, estas personas imponían cargas que ellos no podían llevar. Estos judaizantes, ¿ok? Pablo los llama hipócritas, actores, ¿ok? Ellos que exigían la circuncisión, la exigían, ¿ok? Pero ellos no llevaban ni cumplían ellos con toda la ley, ¿ok? Pero Pablo sabía que la gloria no viene de obras externas, escucha bien, y usted también lo va a saber hoy, yo también, sino viene de la fe en Cristo Jesús. El 14, Pablo declara que su única fuente de orgullo es en la cruz de Cristo. Claro, un hombre claro, fíjate, Pablo dijo a todas con Cristo y el Señor.
La cruz es el centro de la fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo no se jacta de sus logros o esfuerzos, sino de lo que Cristo hizo por él. Este versículo expresa la identificación de Pablo con Cristo, que es el fundamento de su vida y de su misión. Qué tremendo está esto. La fuente del orgullo de nosotros tiene que ser Cristo, de lo bueno que Él ha sido, de lo bueno de las veces, las muchas veces que nos ha perdonado, de las muchas veces que nos ha levantado. Yo quiero vivir mi vida de esta forma, dándole toda la gloria al Señor, siempre. Es lo mejor que se puede hacer, ¿ok? Y la cruz, acuérdense que para los cristianos es el centro de la fe cristiana, ¿ok? Nunca nos jactemos de nuestros esfuerzos, jactémonos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en el 15, el ritual de la circuncisión ya no tiene valor para la salvación. Me repito, el ritual de la circuncisión ya no tiene valor para la salvación. Lo que realmente importa es la transformación interna que ocurre en Cristo. La verdadera pertenencia al pueblo de Dios no depende de rituales externos, sino de ser una nueva creación en Cristo. Y que eso quede bien claro. La transformación en Cristo, eso es lo que realmente importa, ¿ok? La verdadera pertenencia al pueblo de Dios no depende de rituales, nada de eso, de nada externo, de lo que se pueda hacer o proyectos, no, nada de eso, sino de una nueva creación en mi corazón y en el suyo, en Cristo Jesús, ¿ok? Leamos ahora, ¿ok? Desde el versículo 16 al versículo 18. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y vemos la despedida del apóstol Pablo de esta carta que escribió a los Gálatas. Pablo da su bendición, ¿ok?, a aquellos que siguen la enseñanza de la nueva creación en Cristo, ¿ok? Los cristianos que viven según esta verdad tienen la paz y la misericordia de Dios. El Israel de Dios se refiere a la comunidad cristiana, la verdadera descendencia de Abraham por la fe. O sea, Pablo, esta bendición son para aquellos que siguen la enseñanza de la creación en Cristo. O sea, porque es que el evangelio es cristocéntrico. Hay una sola enseñanza. Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Así de fácil. Y los cristianos que vivimos, ¿ok?, bajo esta verdad tenemos la paz y la misericordia de Dios. Eso es todo lo que yo necesito. Eso es todo lo que tú necesitas. La misericordia y la paz de Dios, que nunca te va a dejar, porque siempre va a estar disponible. En el 17, Pablo defiende su autoridad apostólica y las dificultades que ha enfrentado por el evangelio. Pablo ha sufrido mucho por su fe y por su compromiso con la predicación de la cruz. Él pide que no lo molesten, pues su vida está marcada por sus sufrimientos y sacrificios por Cristo. Pablo había pasado las de Caín, como decimos nosotros, como yo digo. Fuerte, había sido azotado, encarcelado, traicionado. Había naufragado varias veces, no tenía donde acostarse, no tenía casa. Pablo, como te digo, un hombre entregado completo al Señor. Por eso es que hay que leer estas cartas y aprender del carácter de este siervo del Señor. Y en el 18, esto es una bendición final de Pablo para los creyentes. Pablo termina su carta deseando, ¿ok?, que la gracia de Cristo esté en ellos, conmigo también, con usted también. Un recordatorio de todo lo que hemos recibido y todo lo que hacemos depende de qué, Edwin. Depende de la gracia divina del Señor. Así que qué bonita epístola de Gálatas. La hemos terminado gracias al Señor. Yo, tu hermano y amigo Edwin Santiago. Si quieres escuchar todas las enseñanzas de este libro, de este epístola de Gálatas, únete aquí. @Misión Regalo de Dios en YouTube y @Misión Regalo de Dios en Facebook. Ahí está todo el material, todo lo que hemos subido, incluyendo la epístola hacia los Gálatas. Y yo soy tu hermano y amigo Edwin Santiago, ¿ok? Y yo te espero, porque me parece que vamos a empezar, ¿ok?, una serie interesante del libro de Efesios. Aquí
Te espero entonces hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos pronto.